Buenas, somos Jesús Santillán y Alejandro Ruiz y nuestro tema del ensayo son las aplicaciones de la programación declarativa. Primero haré una breve introducción sobre qué es la programación declarativa, luego hablaré de los lenguajes declarativos y finalmente mi compañero Jesús mostrará algunas aplicaciones de la programación declarativa. Lo fundamental en la programación declarativa es que debe computarse en lugar de cómo hacerlo. Esto significa que para describir un problema definiremos una serie de sentencias con lo que se quiere solucionar, pero no con las instrucciones necesarias para solucionarlo, ya que esto se realizará mediante instrucciones internas de inferencia. Las características principales de la programación declarativa son que está cimentada sobre la programación lógica, está basada en condiciones, proposiciones, afirmaciones, ecuaciones o transformaciones. Las soluciones obtenidas se consiguen mediante mecanismos de control interno, no existen asignaciones destructivas y las variables son utilizadas con transparencia referencial. En cuanto a las ventajas e inconvenientes, como ventajas tenemos que se utiliza un código más corto y eficiente, se puede conseguir un gran nivel de abstracción sin entrar en detalles de implementación irrelevantes, la optimización es sencilla, ya que la ejecución se gestiona mediante un algoritmo y es posible el mantenimiento independiente del desarrollo de la aplicación. En cuanto a los inconvenientes, en parte es difícil de comprender para personas ajenas. Está basada en una forma de pensar no habitual en las personas, lo que se conoce como el estado de solución, y existe la necesidad de una fase de interpretación extra que reduce la eficiencia de los programas. Aquí tenemos una comparación de la programación imperativa y la declarativa. La programación imperativa se basa en la programación estructurada, la programación de procesos y la programación modular, y la declarativa en la programación lógica y la programación funcional. Aquí hay un ejemplo de un mismo problema realizado con el código imperativo y con el código declarativo, que se basa en recorrer un vector y asignar a cada posición el doble. Y como podemos observar, en la versión del programa declarativo nos evitamos cosas ajenas a la solución, como podría ser la creación de un vector o lista en el que se van a guardar los datos. Los lenguajes declarativos los podemos agrupar en tres grandes grupos. Lógicos, como Prolog para programación funcional, ML para programación funcional, Lisp para programación funcional, Carry para programación lógico-funcional, fprolog, que es una versión de Prolog para programación lógica difusa. Luego en los algebraicos podemos encontrar Mode y SQL, que se utiliza normalmente para consultas en bases de datos, y como lenguaje funcional es Haskell. A continuación voy a hablar de aplicaciones de la programación declarativa. La programación declarativa encuentra numerosas aplicaciones industriales en campos como la base de datos, ingeniería del software, procesadores de lenguaje o en el área del Big Data, donde esta tecnología resuelve muchos tipos de frustraciones relacionados con ese ámbito. Por todo esto, la programación declarativa puede estar conduciendo a la industria a un nuevo estado de relación entre las TI y el resto de modelos de negocio. Una de las aplicaciones que tiene la programación declarativa es Cascalog, que es un software de desarrollo para Hadoop. Apache Hadoop se ha convertido en el centro de un universo masivo de actividad de desarrollo centrado en la gestión, el análisis y la creación del valor empresarial a partir de grandes cantidades de datos, o Big Data. Uno de los mayores retos de poner en marcha una aplicación Hadoop es escribir los programas de MapReduce para transformar y analizar las grandes cantidades de datos. El sistema Cascalog combina Cascading para la extracción del procesamiento avanzado de datos en Hadoop y otros sistemas.
el lenguaje de programación declarativo Datalog, que es muy adecuado para expresar las consultas a las bases de datos de forma abstracta, y el lenguaje Clojure, para crear un lenguaje declarativo de consultas que pueda ejecutarse en Apache Hadoop. Otra muy buena característica de Cascalog es que permite introducir programación imperativa en el sistema declarativo si fuera necesario. Puppet es un software de desarrollo que aplica la programación declarativa a la tarea de administración de sistemas de infraestructuras de computación, red y almacenamiento en centros de datos tradicionales o en la nube. La mayoría de sistemas informáticos complejos están controlados por varios niveles de archivos de configuración. Por esto, Puppet fue creado para controlar esta complejidad. Este administrador de sistemas puede declarar cómo quiere que sean los recursos de la aplicación y a continuación, en función del tipo de ordenador, la función que desempeña el ordenador y las aplicaciones a las que preste servicio, establece y refuerza la configuración de recursos informáticos, de red y de almacenamiento. Puppet, además, realiza todo este trabajo proporcionando a los administradores del sistema en un lenguaje declarativo que permite describir un archivo de configuración y luego rellenarlo de forma diferente en función del papel que desempeñe el ordenador, en el cual existe dicho archivo. En resumen, a través de la programación declarativa, Puppet permite domar y automatizar la complejidad inherente de los sistemas informáticos modernos. Otro área donde se aplica la programación declarativa es en la inteligencia artificial, la cual está muy relacionada con la lógica borrosa. El término de lógica borrosa se utiliza en dos sentidos. En su sentido más estricto, la lógica borrosa es solo una rama de la teoría de conjuntos difusos, por lo que se ocupa de forma natural de la representación y la inferencia a partir de conocimiento vagamente formulados o inciertos, de forma similar a como lo haría la lógica clásica ocupándose de que los conocimientos sean verdaderos o falsos. En los últimos años se viene utilizando el término de lógica borrosa no en su sentido de la mencionada teoría de conjuntos, sino en su relación con la inteligencia artificial y la programación declarativa. Las aplicaciones que tienen esta lógica se dividen en dos categorías. Aplicaciones de control difuso, que son sistemas sencillos pero muy eficientes, basados en reglas estrictas, escritos a través de un lenguaje declarativo, como puede ser Prolog. La segunda categoría consiste en aquellos sistemas mucho más complejos que pretenden apoyar o incluso sustituir a un experto humano, es decir, sistemas expertos difusos. Sin embargo, estos últimos presentan aún muchos problemas por resolver.